7 de la mañana, 52 minutos. Nos conectamos de inmediato con Cleber Sigüenza, presidente de la Cámara de Agricultura de la Costa, para conversar sobre la situación de este sector durante la emergencia sanitaria. Buenos días, señor Sigüenza. Gracias por acompañarnos. Sí, muy buenos días. Solamente tengo que aclarar que yo soy actualmente miembro del directorio de la Cámara de Cultura de la Costa a fines del año anterior. El presidente actual es el señor Rafael Guerrero Roca. Muchas gracias por la aclaración, muy gentil. Bueno, para arrancar esta entrevista, señor Sigüenza, hemos recibido recientemente un reporte económico del sector productivo del país y este da cuenta que el sector agrícola ha perdido más de 405 millones de dólares a causa del COVID-19. Frente a esta realidad, ¿qué es necesario tomar como decisiones y acciones de manera urgente? Sí, mire, señor periodista, el sector agrícola, al igual que todo el Ecuador, está inmerso dentro de una economía excesivamente costosa. Entonces, las decisiones que se tomen para corregir esta distorsión de la economía va a ser útil también. Todas esas decisiones van a ser útiles para hacer más competitivo el sector agrícola. Acordémonos que mucho de nuestra agricultura, aparte de la producción nacional y de la importancia que tiene, es de exportación, ¿no? Y los productos de exportación compiten en los mercados internacionales. Entonces, la corrección de la economía y cuyos pasos importantes ha dado actualmente el gobierno, algunos de los pasos importantes ha dado actualmente el gobierno, pues nos van a servir también para el sector agrícola, para ser más competitivo. Por ejemplo, ¿qué tipo de decisiones podrían beneficiar y apalancar la reactivación del sector agrícola en el país frente a esta situación? Sí, por supuesto que sí, son muy buenas decisiones. Miren, el tema del capital, el costo del capital y el plazo de los créditos es de fundamental importancia. Eso limita muchísimo la inversión en el Ecuador. Pero eso es una realidad de mercado, ¿no? Intervenir a la Ya veo. fuerza en ese sector es más bien más nocivo, ¿no? Por lo tanto, las medidas que se deben tomar, en este caso que se están tomando, son acertadas, ¿no? Pues van enfocadas hacia la sostenibilidad del gasto público, hasta la sostenibilidad fiscal y hacia la liberación de la competencia externa en el sector financiero, etcétera. Entonces, son excelentes medidas que sin duda van a impactar en mayor disponibilidad de crédito. El Ministerio de Finanzas, por su lado, está anunciando montos importantes de crédito de organismos internacionales, en este caso el BID, canalizados a través del Banco del Pacífico, una tasa de interés del 5% para crédito, para capital de trabajo y para pagar salarios, lo cual va a impactar en la reactivación. Señor Sigüenza, dentro del ámbito agrícola, ¿cuál ha sido el subsector más afectado frente a la crítica situación que ha atravesado el país por la emergencia sanitaria? ¿Tienen cuantificado ustedes el número de empresas o trabajadores también afectados por esta situación? Sí, por favor me repite que por un momento se interrumpió la primera parte. Claro que sí, señor Sigüenza, con todo gusto. Ustedes como Cámara del sector agricultor manejan un registro de cuántas empresas se han visto afectadas, cuántos trabajadores también se han visto afectados en su estabilidad laboral, cifras que reflejen un poco la situación del sector frente a esta emergencia que vive el país. Mire, no tenemos cifras concretas, es muy complejo, ¿no? Habida cuenta que existen más de cerca de 1 millón de predios agrícolas en el Ecuador, de todos los tamaños, ¿no? Principalmente los predios pequeños, pero a nivel de empresas y predios grandes, pues existen miles, ¿no? Alrededor de 100.000 predios grandes. Entonces, es muy complicado. Sin embargo, sí vale la pena aclarar
que, a diferencia de otros sectores, en esta pandemia el sector agrícola ha seguido trabajando Ujú. y realmente no se han producido mayores despidos, ¿no? Dentro de una realidad crítica que vale la pena también mencionarlo con frontalidad, que el sector agrícola es el que menos empleos formales de todo el país tiene. Apenas en el sector agropecuario existían 25% de empleos formales, ¿no? Esto refleja la dura realidad de la competitividad y de la realidad de la rigidez laboral, no solamente 25%, ¿no? Pero a nivel de despidos en esta pandemia, pues no son de la magnitud de otros sectores, salvo el caso, sí, vale la pena aclarar, de las flores en la sierra, ¿no? Donde más de 120 empresas, ¿no? Yo no soy el vocero autorizado del sector de flores, pero tengo conocimiento de que más de 120 empresas han tenido que despedir a sus trabajadores y están en una franca situación de quiebra si es que el Estado no les permite regularizar los despidos para que ellos puedan reactivarse y después volver a contratar. ¿Y tienen algún registro de cuáles han sido las provincias más afectadas, por ejemplo, en la región litoral? ¿Y qué tipo de producción agropecuaria también ha sido la que más vulnerable ha estado frente a este tema de la emergencia sanitaria? Sí, mire, no hay una afectación importante en el litoral, producto de la pandemia en particular. Venimos teniendo ya una pérdida de competitividad muy fuerte que ya por el sistema económico del país, que nos ha hecho perder mercados, ¿no? Importantes mercados, el mercado americano prácticamente lo hemos perdido para el banano. Aparte del arroz, del maíz, que son de consumo nacional, y del azúcar, que son muy importantes, la costa se especializa en productos de exportación, Ujú. banano, cacao, etcétera, ¿no? Que en estas circunstancias son de vital importancia para el Ecuador en la generación de divisas y en la generación de empleo formal. De ese 25% del sector agropecuario corresponden fundamentalmente a los cultivos de exportación, De acuerdo, de muchas empleo gracias. formal. De acuerdo, muchas gracias, señor Sigüenza, por la información compartida y sin duda hay expectativas también sobre la apertura de estas líneas de crédito para poder reactivar progresivamente el sector productivo nacional. Muy importante, tenemos que ponerle fe al país, tenemos capacidad, vamos a salir adelante. Gracias, muy gentil. Agradecemos al Gracias. señor Clever Sigüenza, integrante de la Cámara de Agricultura de la Costa, por ofrecernos un panorama brevemente de la situación que también se está viviendo en este sector de el ámbito productivo del país frente a la presencia de la emergencia sanitaria en Ecuador.